mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día que Dios nos regala. Usted y yo amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Lo invito a que oremos y le demos gracias a Dios por este hermoso día. Padre amado, te doy muchas gracias por darnos el privilegio de disfrutar una declaración eterna que tu palabra dice. Lamentaciones 3:22 dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Como dijo el salmista también en el Salmo 3, versículo 5, yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Gracias por este milagro maravilloso. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Continuamos, mis amados hermanos, con esta enseñanza. Ya estamos pronto a terminar. Estamos hablando bajo el tema Él sigue usando las mismas armas. Y obviamente los que han estado fielmente escuchando esta palabra se refiere al enemigo, a la estrategia repetitiva que usa el enemigo, y de alguna manera los cristianos caemos en esa trampa, aún sabiendo que Dios nos muestra por la palabra. Entonces estamos estudiando, mis amados hermanos, lo que el pueblo de Dios había dejado. Como número uno, habían dejado el pacto, la alianza, y lo aplicamos a la palabra bíblicamente. Cuando se deja el pacto, el compromiso que hacemos tanto Dios con nosotros y nosotros con Dios, cuando nos distanciamos de la palabra, y terminamos en el día de ayer ese principio o esa arma que usa el enemigo. La segunda es derribar sus altares. También derribaron los altares, o sea, los lugares de adoración donde se ofrecían los sacrificios antiguamente, que obviamente tiene un respaldo bíblico para este tiempo, que no son los mismos sacrificios, pero tienen la misma connotación espiritual, en el sentido que ya le voy a explicar lo que significa esto. Cuando el pueblo derribó los lugares donde se hacían los sacrificios que se ofrecían a Dios. Entiendo que bajo la dispensación de la ley del Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales bajo el sacerdocio levítico, pero bíblicamente ese sacerdocio fue reemplazado por un nuevo sacerdocio. Entonces, nosotros ahora vivimos bajo los términos del nuevo pacto. Cada creyente ya no tiene que ir ante ningún sacerdote para llevarle la ofrenda, que él pueda hacer el protocolo y todo lo que se hacía, sino que ya cada creyente funciona como sacerdote. Miren lo que dice Hebreos capítulo 7. Esta porción de la escritura nos habla de lo que estoy diciéndole, del sacerdocio levítico que fue reemplazado por un nuevo sacerdote, por un nuevo sacerdocio. Mira lo que dice Hebreos 7, dice, voy a leer desde el 11. Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cuando cambió el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Entonces ahí, vamos a leerlo hasta ahí, no vamos a profundizar mucho en esto, porque nos sacaría del punto. Pero es para dejar claro que el sacerdocio levítico obviamente fue reemplazado por un nuevo sacerdote.
sabemos, según el orden de Melquisedec, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, pero Dios a través de la palabra nos dice a nosotros, ahí mismo en el libro de Hebreos, la palabra de Dios nos dice, permítame, le muestro a Hebreos capítulo, creo que perdón, Primera de Pedro, dice, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces note que aquí cada creyente, según lo que dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nosotros funcionamos como un real sacerdocio. La diferencia es que ya nosotros no ofrecemos sacrificios de animales como lo hacían los sacerdotes en el antiguo pacto. Hemos sido llamados a ser un sacerdocio santo para ofrecer, sí, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice: vosotros también, como piedra vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces note que la palabra es extremadamente clara. La Escritura dice que ya nosotros no tenemos que ofrecer esos sacrificios sangrientos del antiguo pacto, pero sí tenemos que ofrecer sacrificios espirituales, que es lo que dice la palabra de nuestro Dios en el texto que le acabo de leer. Vosotros funcionáis ahora como sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales que son agradables a Dios. Entonces, cuando le dije que no entráramos a profundizar en esta palabra de Hebreos del cambio del sacerdocio, porque pues no nos tomaría mucho tiempo, pero sí le quiero mostrar cuáles son los sacrificios, al menos algunos, cuáles son los sacrificios espirituales que ahora usted y yo debemos ofrecer. Nosotros, recuerde que ya el hecho de que hubo el cambio del sacerdocio y ya no ofrecemos sacrificios de animales, entonces dice, bueno, yo no tengo nada que ofrecer. Obviamente Cristo lo hizo todo, Cristo fue el último cordero, no tenemos que hacer ninguna clase de sacrificios como lo hacían los sacerdotes del antiguo pacto, pero la Biblia no nos deja sin ofrecer sacrificios, solo que ya se llaman sacrificios espirituales que le acabo de leer como dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, voy a volver a leer. Vosotros también como piedras vivas. Es más, voy a leer desde el 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Si quedara hasta ahí el texto, ok, listo, tienes el título de sacerdote porque hubo un cambio, pero no, el texto sigue diciendo para qué se nos otorga ese derecho legal de sacerdocio, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los sacrificios espirituales que ahora debemos ofrecer. ¿Cuál es el primer? Vamos a hablar del primer sacrificio que nosotros debemos ofrecer. Uno de los sacrificios que debemos ofrecer es presentar nuestros cuerpos a nuestro Dios como un sacrificio vivo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Romanos capítulo 12. Mire que la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Romanos capítulo 12. Pablo está hablando aquí en el capítulo 12 acerca de los deberes cristianos.
de aquellos que hemos abrazado este glorioso evangelio y que vivimos bajo la dispensación de la gracia. Qué interesante que el apóstol Pablo dice, así que hermanos, os ruego. A mí esta palabra, nos podíamos quedar aquí y sacar otra enseñanza impresionante, como Pablo, a mí este término ruego es, por favor entiendan esto. Yo les suplico, yo les ruego por las misericordias de Dios. En el versículo 1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo. Escuche lo que dice la palabra. Y no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, Pablo les dice, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con cada uno de nosotros, yo les suplico, yo les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que agrada a Dios. Como recuerden, el cuerpo de ustedes, si antes el cuerpo de ustedes servían a la injusticia, cuánto más ahora deben de servir a la justicia. Si antes ofrecían ustedes su cuerpo, se lo ofrecían completamente a Satanás, le entregaban las manos, los ojos, los pies y daban el 100%. Entonces, ¿por qué ahora que viven para Dios, por qué no presentan el cuerpo de ustedes como un sacrificio vivo también? Yo recuerdo cuando en Primera de Corintios el mismo apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, yo someto a mi cuerpo bajo disciplina para que agrade, glorifique y exalte el nombre de Dios. Porque yo lo ofrezco a Él, a mi Señor, como un sacrificio vivo, agradable a mi Señor. A veces es triste tener que decirlo, que es más el tiempo y el esfuerzo que damos a otras cosas que al mismo Dios. A veces, hermano, no, el culto es muy largo, hermano. Yo voy solamente a la predicación porque es que cantan mucho, hermano. Cantan mucho y eso canta, o sea, como quien dice, como si el culto fuera por usted. Yo voy en la hora que yo me sienta bien, cuando yo considere el tiempo correcto, ahí, o sea, perdón, es que la adoración, perdón, que es que el culto era para usted y los cánticos era para usted. Bueno, de todas maneras, mis amados hermanos, necesitamos crecer mucho en esta área. Yo le invito a que mediten esta palabra y mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.